Buenas tardes, profesor. A continuación vamos a demostrar el proceso que realizamos nosotros para este trabajo, el cual lo basamos principalmente en 5 indicadores, en los cuales sacamos nuestras medidas, nuestras dimensiones y todas las medidas de nuestra tabla hechos, que va a ser como la tabla ventas. Tenemos las 5 dimensiones, que son la de las sucursales, los empleados, los productos, tiempo y cliente. Esas tablas también tienen solamente los campos necesarios para nuestros indicadores. Tenemos todos con claves primarias, las principales de cada dimensión. Y eso traspasamos nosotros a nuestra base de datos SQL Server 2014, en el cual hicimos el diagrama de clase, el diagrama de las tablas, y luego procedemos mediante el mapeo que va a explicar mi compañero. Sí, el mapeo básicamente viene en base a las dimensiones que definimos. Como mencionaba mi compañero, tenemos 5 dimensiones en donde se detalla, partimos trabajando por el destino, como lo dijo usted, donde definimos la dimensión y los campos que se van a utilizar. Luego hicimos mención al formato de origen en base al diagrama que lo envió en la guía. También definimos el origen de la tabla que está en la Classic Model, que es la base de datos principal y como base. La original. Luego definimos el formato de destino que adecuado a lo que nosotros necesitamos. Unas restricciones en base a los mismos campos de información que pudimos ver que tenían las bases de datos en cada tabla y unas transformaciones correspondientes. Así sucesivamente con todas las dimensiones se hizo un mapeo. En el tiempo también definimos solamente de la tabla de órdenes obtener la fecha, que para más adelante poder calcular lo que son las ventas, las máximas en base a nuestra tabla de hechos. También hicimos una transformación en base al cálculo de las ventas, como dice ahí, que se le vaya agregando uno y para que recorra la tabla y podamos obtener la fecha más antigua y luego la más nueva. También ahí separamos para ver el año, el mes, día y el semestre, que fue lo que definimos en nuestra tabla de hecho de dimensión. De venta. Y ahora vamos a pasar a la herramienta ETL. La herramienta ETL de Visual Studio, la que realizamos varios procesos en realidad, porque generalmente no sabemos utilizarla, pero ingresamos los datos básicos. Por ejemplo, aquí en el origen creamos el origen de los datos, que este sería nuestro base de datos real del Classic Model. Aquí la elegimos la tabla que nosotros necesitamos tomar, que son las órdenes. Como no tenemos datos, no hemos insertado ni un dato todavía, pero se ve la vista previa de la tabla. Le damos a aceptar. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Transformar los datos desde el origen o hacer un...? No, primero obtener los datos que queremos. Obtenemos los datos que queremos. Entonces en esta tabla aquí vamos a colocar una consulta, una consulta SQL. Entonces hacemos mención a la tabla de órdenes. Según nuestro mapeo, que como estamos aquí, dice que vamos a estar en la base de datos de Classic Model y vamos a sacar el campo Orden Date, que es el que vamos a digitar aquí. Orden. Y abajo haciendo mención a la tabla que tenemos también definida aquí en el mapeo. Como pueden ver, orden date. Y ejecutamos la consulta. Falta
Bueno, aquí tenemos un error, pero le damos una S, generamos la consulta. Él nos muestra todos los campos que tiene nuestra tabla de origen en el Classic Model. Y ahí hacemos el check en la orden de ahí. Chequeamos y se agrega el dato que queremos. Le damos a aceptar. Bueno, ahora ¿qué queremos hacer? Queremos mezclar la información. La enlazamos. Le damos el dato de origen. Ahora arriba el agregado. Queremos agregar. Ese agregado hace referencia como a las funciones que tenemos definidas en la tabla de hechos, que era para obtener la máxima venta, el mínimo producto vendido, los más pagados y la cantidad de ventas realizadas. Esas transformaciones se están ejecutando ahí. Y faltaría destino. Faltaría el destino de... que sería en este caso sería nuestra Data Warehouse, que sería la base de datos final que nosotros transformamos. O sea, donde generamos las tablas nuestras para que sea el proceso más fácil y no sea tan demoroso. Y bueno, eso sería lo que tenemos avanzado de nuestro proyecto, porque en realidad es muy complicado el análisis de esta herramienta. Y algo más que eso sería, ¿no? Eso no, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor Carlos. Aquí grabando desde INACAP. ¿Qué problema nos ofrecía este trabajo? Primero que nada, teníamos que definir indicadores. En este caso yo definí 5 indicadores: productos más vendidos por sucursal, cantidad de ventas por sucursal y empleados, cuenta pedidos cerrados por sucursal, máxima de ventas por país, máximo de pagos por cliente, ¿ya? Después teníamos que, de estos indicadores, definir las dimensiones, que en este caso quedaron las 5, con su ID respectivo, ID, que serían en este caso las claves primarias. Las dimensiones, las medidas: máximo de venta, mínimo producto vendido, máximo pago, cantidad de ventas. Ya. Después de definir los indicadores, definíamos el mapeo. ¿Qué se define en el mapeo? Primero que nada, el destino, que en este caso sería las dimensiones que definimos en base a los indicadores nosotros. Por ejemplo, en los datos de oficina definimos la dimensión sucursal, los campos de Office, Code y Country, que esto está aquí: sucursal, Office, Code, Country, en las dimensiones que habíamos definido previamente. ¿Qué más tenemos aquí? El formato de origen. El formato de origen es del diagrama que nos entregó el profesor anteriormente. El origen, que es de la base de datos Classic Model, que fue entregada por el profesor igual, de la tabla Office. Ya. Después de hacer el mapeo con las 5 dimensiones, nos íbamos a la herramienta ETL. Y ahí empezaban los problemas. Primero que nada, en la herramienta ETL, la herramienta ETL, miento. Después del mapeo, obviamente hay que meter los datos, las tablas, al SQL. En este caso, ahí está. La base de datos que creamos, el Data Warehouse, y el Classic Model, la base de datos que nos entregó el profesor. Después nos vamos a la herramienta. Ya.
La herramienta ETL no entendí muy bien cómo se usaba, pero algo puede deducir o estudiar o ver en internet. Primero que nada, yo seleccioné el origen de datos, que en este caso sería la base de datos que nos entregó el profesor, el origen de datos A. ¿Ya? Le damos doble clic y seleccionamos la tabla que queremos analizar con los indicadores. En este caso yo voy a analizar Office. El origen de datos 2 en este caso le damos en la tabla como lo explicaba, esta es la base de datos que creamos nosotros, ¿ya? Esta es la base de datos. Ya. La base de datos que creamos nosotros, la base de datos que nos dio el profesor, y le damos unir, la unión de todo. En este caso los datos se van a mezclar. Y después, en base a las dos bases de datos, los resultados de los indicadores los podríamos tirar a un Excel o no sé, directamente al Data Warehouse. Y eso, por lo menos eso fue lo que entendí yo de este trabajo. No lo pude terminar por tiempo, porque igual desconocía la herramienta, pero se hizo lo que se pudo. Y eso fue el video.